Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oremos. Oh Padre, nos acercamos esta tarde delante de ti, por la gracia y la misericordia que has derramado en tu Hijo, el Señor Jesucristo. En sus méritos venimos ante tu presencia. Es a través de Él que ofrecemos adoración. Y es confiando en sus méritos que nos acercamos a ti con confianza. Padre, en nuestra necesidad de tu palabra y de ser instruidos en la verdad, llegamos hasta tus atrios suplicando que derrame sobre nosotros bendiciones, que venga tu Santo Espíritu y que la bendita unción ministre nuestros corazones, nuestras mentes sean instruidas y nuestras conciencias convencidas de la verdad. Te imploramos esto a través de aquel que tomó nuestro lugar en la cruz y quien intercede por nosotros delante de ti, Cristo el Señor. Amén. Este pasaje, estos versículos se encuentran en medio de la defensa que hace el apóstol Pablo de su ministerio por causa de las acusaciones. Él es objeto de acusaciones una y otra vez. Los falsos maestros, aquellos que tenían motivaciones perversas y que usaban el evangelio para su propia ganancia, acusaban al apóstol de muchas cosas. Y una de esas que se dice de él es que estaba loco, que había perdido su cabeza, su razón. Y no es la única vez donde se acusa al apóstol de esto. Cuando Pablo hace su defensa ante Festo, este hombre, después de oír el testimonio de Pablo, le dice: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Ahora, pero ¿cuál era una de las razones por las que Pablo era acusado? Su entrega completa al servicio y el ministerio del Señor. Él se había entregado en cuerpo y alma a vivir para Cristo y a servir a Cristo. Y en este contexto el apóstol declara cuál es el motivo de su trabajo y de su amor por Cristo. Dice el versículo 14, pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión. Dice Pablo, el amor de Cristo nos apremia. Esa palabra que en la versión del 60 se traduce como constriñe, no es una palabra muy común para nosotros, no las usamos frecuentemente, pero lo que está comunicando es que el amor de Cristo ha llegado a dominarle completamente. Él, al ver y entender el amor de Cristo,
Su vida ha sido plenamente influenciada por Cristo, por su amor. Tal es la convicción, tal es la conmoción que causa en él el amor de Cristo, que tal amor guía completamente su vida. Él ha llegado a tal convencimiento del amor de Cristo que ahora no quiere entender de otras cosas, no quiere entregar su vida a otras cosas, no quiere ser gobernado por otras cosas, sino vivir para Cristo y servir a Cristo. Desarrollar el ministerio que Cristo le ha dado y dar su vida completamente para el servicio de Cristo. Y Pablo dice, no estamos locos. No es que hemos perdido la razón, es que el amor de Cristo nos impulsa, nos dirige, nos conmueve, de tal manera que toda nuestra vida ahora está gobernada por Cristo. Pero Pablo, ¿cómo ha llegado a estar conmovido, dominado e impulsado por el amor de Cristo? Él nos dice aquí cómo ha llegado a este estado en su vida. Habiendo llegado a esta conclusión. Es decir, Pablo ha dedicado su vida a meditar en el amor de Cristo. Él se ha ocupado de meditar en el amor de Cristo. Una de las fuentes de mucha edificación y crecimiento para la vida del creyente es la meditación en la verdad. Es tomar el tiempo, separar pensamientos para ocuparnos de llenar nuestra mente de la verdad y traer tales pensamientos a nuestra vida. La meditación, no como lo que nosotros oímos hoy regularmente de meditación, que es poner la mente en blanco, tratar de no pensar en nada. La meditación cristiana es, contrario a eso, llenar la mente de la verdad. Poner la verdad en nuestro pensamiento. Traer consideraciones con detenimiento acerca de la verdad que hemos oído. Pensar en quién es el Señor. ¿Cómo es que Él se ha presentado en su palabra? ¿Quién es Dios a la luz de cómo Él mismo se ha revelado en las Escrituras? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuáles son sus designios? Tomar la palabra y ponerla en nuestra mente y considerarla una y otra vez con detenimiento hasta que haya cabida en nuestro corazón. Por ejemplo, hermanos, nosotros hemos sido expuestos en esta mañana a un tema profundamente importante, el decreto de Dios. Y usted y yo necesitamos pensar en esto. Cómo Dios ha establecido todas las cosas en su plan. Cómo desde antes de la fundación del mundo había ordenado todas las cosas. Y cómo es que en ese plan usted y yo estamos incluidos. ¿Cómo es que el Evangelio nos enseña ahora que Cristo ha venido
como cumplimiento de aquellas promesas, pero no solo de promesas que tuvieron que hacerse después de la caída, sino que había sido planeado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es que Cristo viene a hacer tal cumplimiento de tales planes? Y esto necesitamos considerarlo con detenimiento, con atención, con intención. Para meditar necesitamos tomarnos la tarea de preparar el tiempo y la mente. Una de las cosas que usted y yo menos podemos hacer hoy es meditar, porque se ha ocupado tanto nuestra atención. Tenemos tantas cosas que atrapan nuestra atención y que nos distraen, tantas cosas que ocupan nuestra mente, tantas cosas que ganan la atención de nuestros sentidos, que difícilmente tomamos unos minutos para sentarnos y pensar en la verdad. Pero esto es fundamental para nuestro crecimiento cristiano. Pues Pablo había meditado en estas cosas y él dice, habiendo llegado a esta conclusión, después de pensar, cuanto más lo pienso, más convencido estoy de esto, que he de vivir para Cristo. Pero ¿cuáles eran las cosas que Pablo meditaba? Pues consideremos en 3 encabezados sencillos la meditación del apóstol. En primer lugar, Pablo dice que uno murió por todos. Un primer tema que el apóstol dice aquí que él meditaba y que era objeto de su pensamiento continuo es el amor de Cristo manifestado al entregarse en la cruz. Las palabras uno murió por todos expresan con claridad el amor de Cristo. Expresan con toda claridad y son un resumen del Evangelio. Cristo se entregó como sustituto de su pueblo. Cristo se dio a sí mismo para salvar a los suyos. Por ejemplo, Lucas 22:19 dice que Él dio su cuerpo en favor o para salvar a su pueblo. Cristo murió y sufrió por los pecadores, primera de Pedro 2:21, y entregó su vida por su propia voluntad para salvar a sus ovejas. Juan 10:17 y 18. En esta declaración encontramos al apóstol Pablo meditando en esta maravillosa verdad, que el inocente se entregó a favor y en sustitución de los culpables. Que Cristo haya muerto significa que Él, el perfecto, el limpio, aquel en quien no se halló pecado, se entregó para que pecadores puedan ser redimidos. Pecadores como usted y como yo. Pecadores que de no ser por la gracia de Cristo estaríamos sin ninguna esperanza del cielo, destituidos para siempre de la presencia de Dios, condenados al infierno eterno. Pero Cristo se ha entregado y Pablo dice que él medita en esto. Y cuanto más piensa que Cristo se entregó por él, más el amor de Cristo lo conmueve. Y se adueña de su vida. Y ahora Pablo solo quiere vivir para aquel que le ha rescatado.
Oh hermano, que tú y yo meditemos en la gracia de Cristo una y otra vez. No nos podemos cansar de meditar en la obra de Cristo. No nos podemos cansar de meditar en que Cristo se entregó para darnos vida. Cristo nos representa intercediendo por nuestra causa ante el Padre. Y también es nuestro sustituto al tomar nuestro lugar y llevar nuestros pecados en la cruz. Él, como se describe en el versículo 21, el que no conoció pecado, al cual Dios le hizo pecado por nosotros, para que ahora nosotros seamos hechos justicia de Dios a través de Él, por medio de Él, por sus méritos, por su justicia, por su sacrificio, porque Él pagó el precio en la cruz. Pues Pablo declara aquí que él medita en el amor de Cristo y el amor de Cristo le apremia. Le apremia. Pero en segundo lugar, Pablo también dice que él medita en la unión que tienen los creyentes con Cristo en su muerte y su resurrección. Versículo 14, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Por consiguiente todos murieron. La muerte legal de Cristo como nuestro sustituto la muerte que llevó a Cristo en la cruz o a la cruz, no solo lo llevó a Él a presentarse allí en la cruz, sino que cuando Cristo murió, todo su pueblo estaba unido a Él. Unido a Él. Y este es uno de esos misterios que tiene la Biblia y el Evangelio. ¿Cómo es que cada creyente de la historia, desde el primero hasta el último que ha de creer en Cristo, estaba unido a Cristo en la cruz? Cuando Cristo murió en la cruz, allí unidos a Él estaban todos los creyentes. La muerte del sustituto en la cruz es entonces la muerte de todos los que estaban unidos a Él. Ahora, ¿muerte en qué sentido? Nosotros seguimos vivos. Usted no ha pasado por todos los creyentes que están aquí, todos los que han creído en Cristo. Cuando vienen a Cristo no pasan por nada físico. No ocurre una pequeña muerte en su cuerpo, no hay nada. ¿A qué muerte se refiere? Ellos han muerto con Cristo al pecado. Es una muerte al pecado. Así como en Adán, cuando Adán cayó, todos caímos en él y la maldición del pecado vino sobre nosotros. Así, en la muerte de Cristo, su pueblo estaba unido a Él. Y al estar unido a Él, entonces su muerte cuenta como nuestra. Su muerte es nuestra. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Ahora, en este versículo 12, ¿qué está declarando el apóstol?
que nosotros estábamos unidos a Adán. Adán como el representante de la humanidad. Por eso cuando Adán cae y peca, él no cae como individuo, sino como la cabeza de toda la humanidad. Y todo cuanto consiguió Adán, no lo consiguió solo para él y su esposa, sino para toda su posteridad, para todos. Por eso usted y yo nacemos muertos en delitos y pecados. Nacemos bajo condenación. Nacemos no como hijos de Dios, sino como hijos de Adán. Y en esa muerte en la que nacemos, estamos bajo el juicio de Dios. Pero el Señor no nos dejó allí. Levantó a Cristo. Versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Ahora Cristo es el segundo Adán, y Él ha sido levantado por Dios para ser el representante y cabeza de su pueblo. Y en la muerte de Cristo, su pueblo murió. En la victoria sobre la muerte, en la resurrección, su pueblo obtuvo la victoria. Por eso Pablo en Efesios dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Porque nuestra cabeza y nuestro representante está ahora mismo exaltado a la diestra de Dios. Todos los suyos lo están con Él. Cristo murió en el lugar de su pueblo, sus pecados fueron quitados, sus pecados fueron llevados lejos. Ahora, quien muere en Cristo no solo experimenta la muerte en términos legales, es decir, que en la muerte de Cristo se paga el pecado y la deuda por el pecado. También significa que el creyente ha muerto al pecado. Que el creyente muere al pecado, es decir, que es sacado de la corriente del mundo, librado del dominio de Satanás, libertado de la esclavitud del pecado y de los deseos de la carne y de la mente, y es desligado de la relación filial que tiene con el diablo y sus hijos. Ahora el creyente tiene una nueva vida. Aquel que murió con Cristo resucitó también con Cristo en una nueva vida. El creyente entonces está ahora unido a Cristo, no solo en la muerte legal de Cristo, sino también en la resurrección de Cristo. Y hemos sido resucitados para una vida nueva, para que caminemos en novedad de vida. Esto no significa que el creyente ya no peca. No quiere decir que ya nosotros no pecamos. Eso no quiere decir, hermano, hermana, que tú ya no luchas con la tentación. Justamente porque estás luchando con el pecado y la tentación, es que se manifiesta que tú estás en Cristo y tienes vida. ¿Sabe por qué? Porque el que está muerto en delitos y pecados no tiene tal lucha. No hay tal conflicto en su corazón. No hay tal guerra en su interior. Él no está diciendo con lamentos, miserable de mí, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. No, esa es la lucha del creyente.
Es la lucha del que ha sido resucitado a una nueva vida. Es la lucha de aquel que murió y resucitó con Cristo y ahora ha sido capacitado por el poder de Dios para vivir en novedad de vida. Antes estaba muerto en sus pecados, ahora vive para Cristo. Estaba muerto en sus pecados. ¿Y qué significa estar muerto en pecados? Es decir, que vive para la carnalidad y para sus propios deseos. Quiere decir que está muerto con respecto a Dios. No conoce a Dios, no le interesa a Dios, no busca de Dios. Busca satisfacer sus pensamientos y su propio corazón. Su vida es gobernada por sus propios intereses carnales. Quien establece la ruta para su vida no es la verdad de la Escritura, sino los pensamientos y las filosofías del mundo. Quien gobierna su corazón es el diablo, así lo describe Efesios 2. ¿Qué dice el apóstol? Habla a los efesios y les dice: Él os dio vida a vosotros, versículo 1, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. ¿Cómo? En las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es estar muerto en delitos y pecados? Estar bajo el control y la influencia del mal, del diablo, del pecado, de los deseos del corazón, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso es lo que rige la vida de aquel que está muerto en delitos y pecados. Está vivo, sí, para hacer el mal. Tiene voluntad, sí, para seguir el mal. Procura con esfuerzo seguir los deseos de su propio corazón. Defiende los pensamientos de su mente retorcida. Y aunque dice que es libre, es un esclavo del pecado y del diablo. Se halla bajo el dominio de Satanás. Y dice el apóstol que el Señor nos dio vida y nos sacó de tal condición. Hermano, si tú has venido a Cristo, esto eras tú, ahora ya no lo eres. Ahora el Espíritu de Dios mora en ti y tú puedes vivir para Cristo por la obra y el ministerio del Espíritu. Debes vivir para Cristo por la obra y el ministerio del Espíritu. Y esa es la tercera meditación del apóstol. ¿Para qué hemos sido redimidos? ¿Cuál es el propósito para el que somos redimidos? Versículo 15, y por todos murió. Otra vez dice aquí, y por todos murió, para que los que viven. Note usted que en el versículo anterior dice que por consiguiente todos murieron, pero ahora ya no se refiere al creyente como uno que quedó en la muerte, sino como uno que vive. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuál es el propósito de la obra de Cristo al redimir a los hombres? ¿Para qué Cristo redime a los hombres? Ciertamente,
que el no ir al infierno es una gran bendición. Es una gran bendición que ahora nosotros somos librados de la ira y de la condenación de Dios en el infierno. Ese es el lugar que Dios ha establecido para la condenación de todos aquellos que permanecen en su estado de dureza e incredulidad. Amigo, y es allí donde tú vas a ir si no te arrepientes, si no vienes a Cristo, si no abandonas tu rebeldía y si no dejas de seguir tu propio corazón y de estar bajo el dominio de Satanás. Si insistes en permanecer allí, entonces tu lugar será el infierno. Y ciertamente que hay una gran bendición en ser librados del infierno. Oh hermanos, pero nos quedaríamos cortos si ese fuera el único fin en la salvación. El fin supremo de la salvación es que seamos como Cristo. Que seamos como Cristo. Romanos capítulo 8, el versículo 29 declara lo siguiente: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor tomó a un pueblo y lo escogió para Él desde antes de la fundación del mundo? Para que todos, no algunos creyentes, todos, sin excepción alguna, sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice Efesios 4, hasta que en todos nosotros sea formado Cristo. Cristo verá el fruto de su sacrificio y se deleitará en él. ¿Y qué es lo que verá Cristo? Su imagen perfecta en todos los redimidos. El cielo será el cielo, no por la ausencia del infierno, sino porque Cristo está allí y porque todos los que viven en esa tierra nueva serán como Cristo. La bendición del cielo y lo glorioso de la eternidad junto al Señor es que cada creyente será conformado de manera perfecta a la imagen de Cristo, sin pecado, sin odios, sin codicia, sin rencor, sin malas palabras, sin malos pensamientos, totalmente despojados de cualquier maldad. No habrá ni siquiera la mínima intención en lo profundo del corazón de hacer un mal, porque no habrá mal. Todos serán conforme a la imagen de Cristo. Para eso es que Cristo nos ha redimido. Por eso Pablo dice: y cuando medito en el amor de Dios, entonces concluyo que Cristo murió y por tanto todos los que creemos en Él, morimos en Él, resucitamos en Él para algo, para ya no vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es una negación del Evangelio pensar que Cristo nos ha dado una licencia o un tiquete que nos hace exentos del infierno para vivir de cualquier manera. Es una negación, es una distorsión del Evangelio pensar que Cristo nos libra del infierno para que con libertad podamos vivir para nosotros mismos. Es una negación del Evangelio. Es ir en contra del Evangelio. Cada vez
que uno de nosotros dice, oh, el Señor me perdona, y se toma eso como una licencia para pecar, no está entendiendo la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nos ha sido dada para que ahora vivamos para Él. Para que le agrademos en todo. Para que librados de nuestros enemigos nos entreguemos a servirle todos los días en obediencia y piedad delante de Dios. Esas fueron las palabras de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Este hombre habló guiado por el Espíritu de Dios. Y escuche lo que dice Zacarías en Lucas 1:67. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. ¿Y qué fue lo que se había anunciado? Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. ¿Qué le había jurado a su padre Abraham? Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Zacarías está dando gloria al Señor y está diciendo, el Señor ha cumplido su promesa, ha levantado a nuestro Salvador. Ahora Él traerá una liberación de ¿qué? De nuestros enemigos. Para poder ser entonces felices y estar libres y comerciar y cosechar y hacer muchas cosas para nosotros y por fin prosperar. No, para que librados de nuestros enemigos les sirvamos al Señor. Les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Oh, hermanos, con mayor entendimiento nosotros comprendemos estas palabras. Con el entendimiento completo de la obra de Cristo y de todo lo que vino después de que Zacarías las pronunciara por primera vez. Ahora Cristo nos ha librado de nuestros enemigos. Nos ha librado del pecado. Nos ha librado de la culpa. Nos ha librado de la condenación eterna. Nos ha librado del poder dominante del diablo sobre nosotros. ¿Para qué? Para que le sirvamos sin temor, en libertad, para que nos entreguemos a Él y vivamos nuestra vida para Él. Oh, hermanos, para esto Cristo nos ha salvado. Para esto Cristo ha dado su vida en la cruz. Por eso murió Cristo, para que nosotros pudiéramos morir unidos a Él y resucitar en novedad de vida. Y Pablo trae estas meditaciones a su vida y él dice, yo no estoy loco. No es que me he tomado demasiado en serio esto de la religión. No, es que cuando medito en el amor de Cristo, entonces soy sobrecogido por su amor. Y soy dominado por su amor. ¿Cómo he de vivir para la carne? ¿Cómo he de vivir para el diablo? ¿Cómo he de servir al mundo si justamente de eso es que Cristo me ha salvado? ¿Cómo no he de vivir para Él si Él ha tenido misericordia de mí?
Oh hermano, y esa debería ser tu meditación y la mía. Y hoy al venir y tomar la cena del Señor, esto debería estar en nuestra mente, en nuestra meditación. Cristo se entregó en la cruz para librarme de mis enemigos y que yo le pueda servir a Él en libertad, en una vida de piedad y obediencia. Hermano, ¿estás meditando en Cristo frecuentemente? ¿Es Cristo tu meditación continua? ¿O has olvidado estas primeras cosas? Porque el Evangelio es la base y el fundamento de toda nuestra vida. Sin Evangelio no hay cristianismo. ¿Te has olvidado de estas cosas y eso ha llevado a que tu corazón se enfríe por Cristo? ¿Ahora Cristo ya no es la perla del gran precio para ti? ¿Ha perdido brillo la gloria de Cristo delante de ti? Probablemente una de las causas sea que has dejado de meditar en Él. Has dejado de pensar de dónde te sacó el Señor. ¿Cuál era tu condición sin Cristo? ¿A dónde ibas sin Él? ¿Qué te esperaba si Cristo no te redimía? Oh hermano y hermana, necesitamos meditar en esto y meditar en esto hasta que ese pequeño carbón se encienda y se convierta en una llama que nos mueve por dentro, que conmueve nuestro corazón. Si se ha apagado tu amor por Cristo, entonces en primer lugar, acude a Él en arrepentimiento. En segundo lugar, clama al Señor hasta que tu amor por Él se vuelva a encender. Señor, me he olvidado de ti. He dejado de meditar en ti, me he ocupado en otras cosas y mi corazón se ha enfriado. Perdóname y devuélveme el gozo de mi salvación. Ese es el clamor del salmista. Ten piedad de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Oh Señor, abre mis ojos para que yo vea la gloria de Cristo, para que yo pueda ver la hermosura del amor de Cristo derramado para mí, para que al considerar que era mi vida, entonces yo pueda apreciar la obra de Cristo. Pero ¿cómo podemos vivir para el Señor? Aquí dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que se entregó por ellos. Hemos de entregarnos y ocuparnos de aquellas cosas que conciernen al Señor. En el capítulo 6, en el versículo 1, Pablo dice: os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Hay un gran peligro para nosotros: oír la palabra, ser conmovidos por la palabra, pero en poco tiempo olvidarnos de ella. Eso es recibir en vano. Tomamos, decimos, oh sí, oh wow, mira, oh todo lo que implica la predicación bíblica. Oh, nosotros queremos, y nos vamos y se nos olvida. Dejamos de meditar en ella y de ocuparnos con diligencia en traer la verdad a nuestro corazón. Y esto produce malos resultados. El mismo capítulo 6, Pablo llama a la iglesia a no unirse en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sabe que hay una relación estrecha entre recibir la gracia en vano
y empezar a tener unión y unidad en yugo desigual? Cuando quitamos nuestra mirada de Cristo y perdemos el oído de la verdad y lo damos al mundo, entonces empezamos a unirnos en yugo desigual. Y esto, hermanos, generalmente lo hemos oído como algo que tiene que ver con el matrimonio, y ciertamente que el Señor ha dicho que nos debemos casar en el Señor, pero no se limita a tal cosa. Todo tipo de relación, de unión en el que usted y yo entramos en la aprobación o participación de alguna manera de la mundanalidad, nos estamos uniendo en yugo desigual. Por eso dice Pablo, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿Estás tú aprobando el pecado de la gente? ¿Estás siendo partícipe con tu aprobación pasiva del mal de los hombres? ¿Te haces partícipe del pecado en el trabajo, en el hogar? ¿Te estás haciendo partícipe del pecado de alguien en tu familia? ¿Has dejado de considerar la verdad de Cristo para mirar al mundo y empezar a decir, bueno, después de todo no es tan grave, no es tan malo? Si esto es así, entonces te estás uniendo en yugo desigual. Las ideas mundanas, las creencias, o simplemente perseguir los mismos intereses que el mundo persigue, es estar unido en yugo desigual. ¿Cuál es el interés y la meta del creyente? Ser como Cristo. ¿Cuáles son los intereses del mundo? Bueno, vivir su vida y hacer su propia voluntad. Cuídate, hermano y hermana, de estar siendo partícipe de tal cosa, de estar siendo partícipe de ideas y de pensamientos, muchos disfrazados de bondad, pero que al final tienen veneno mortal. Veneno mortal. ¿Estás involucrado con los incrédulos, haciéndote partícipe de sus pecados o promoviendo de alguna manera su maldad? ¿Estás amoldando tu mente al mundo y no la estás amoldando a la verdad de Cristo? ¿Estás amoldando tus deseos, tus pensamientos, tus ideas, las cosas que impulsas en tu familia y en tus hijos? ¿Estás poniendo la misma codicia y el mismo afán por ganar un nombre entre los hombres en tu familia? Oh, eso es estar uniéndote en yugo desigual, porque te estás haciendo como un impío. Y Cristo no te redimió para eso, hermano o hermana. Cristo te salvó para que seas conformado a su imagen. Pablo también dice que vivimos para Él mortificando el pecado y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Capítulo 7, versículo 1. Hermanos, tenemos la tarea de dar muerte a nuestro pecado. Esto no por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Así que al venir esta noche a la mesa del Señor, considera tu camino delante de Dios. Si hallas que has descuidado este mandato de vivir para aquel que murió y resucitó por ti, arrepiéntete y clama al Señor. Y pide al Señor que Él te ayude a vivir una vida consecuente para lo cual Él te ha redimido. Esta noche, mientras tomamos la cena del Señor, no solo hacemos memoria de que Cristo nos perdonó nuestros pecados, sino también que Él nos ha salvado para que seamos conforme a su imagen. Que esta convicción conmueva nuestros corazones. Amigo, tú que estás aquí,
que vives tu vida para hacer tu propia voluntad. Cristo murió para perdonar pecadores como tú. Cristo murió para rescatar rebeldes como tú. Cristo murió para sacarte de ese camino de desobediencia que te está llevando a la condenación eterna. No sigas por tu mal camino, vuelve a Cristo, que en Él hay abundante misericordia. Oremos. Oh Padre, te rogamos que tu palabra sea fructífera en nuestros corazones. Ayúdanos a tomar la cena, haciendo memoria de la obra de Cristo, y que sea también para nosotros ánimo e impulso para vivir la vida que es agradable a ti. Te imploramos esto en Cristo. Amén.